Televisa presenta. Primero que todo, buenas. Al grupo de logística nos tocó hacer un video sobre los temas tratados en el cuatrimestre en la materia de gerencia de transporte intermodal. Desde los conceptos, funciones, ventajas, tipos y temas tratados en la charla. Espero les guste y lo disfruten. El transporte intermodal es la coyuntura entre distintos tipos de transporte utilizando una única medida de carga, con el objetivo de ejecutar una gestión rápida y eficiente de las operaciones de traslado de materiales directos y mercancías. El transporte intermodal cubre un tramo interior dentro de un país para aproximar los productos hasta el medio de transporte internacional que cubre el tramo principal entre un punto de salida y el punto de llegada. La efectividad del transporte intermodal para los envíos internacionales lo sitúan como la alternativa idónea y aventajada para llegar al éxito en cualquier gestión del plan logístico. No nos proporciona un menor costo que otras operaciones, mayor seguridad y más sostenibilidad. Transporte intermodal versus multimodal. Ventajas e inconvenientes. Ventajas. Cada portador emite un documento y responde por el servicio prestado de forma individual. El coste es inferior porque los precios se acuerdan previamente en función de las preferencias de la operación a realizar. Al ir a los contenedores precintados se realiza un número menor de inspecciones, lo que aumenta su igualdad. En función de la categoría, el transporte intermodal presenta las significantes ventajas. El transporte de carretera, gran flexibilidad temporal, gran habilidad en la zona de reparto y de recogida local. Transporte ferroviario, transporte muy económico, capacidad para transportar grandes cantidades y volumen, gran velocidad para el transporte de grandes cantidades en largas distancias, horarios fijos que anulan los problemas de puntualidad. Es seguramente el medio que presenta mayor sostenibilidad. Transporte marítimo, precios más económicos, capacidad para transportar grandes volúmenes de carga, conectar zonas del mundo que de otra forma no podrían recibir o enviar productos como plazos mayores. Este es una buena alternativa al transporte aéreo. Desventajas del transporte intermodal. Es bastante lento al respecto a otros medios, ya que no siempre se... Desventajas del transporte intermodal. Es bastante lento al respecto a otros medios, ya que no siempre se prima ese factor en la elección del medio de transporte. La infraestructura requerida suele ser cara. Se requiere un gasto adicional en embalado de los productos para que estos no fueran dañados en el transporte. Menor rapidez
que el multimodal, la infraestructura que se necesita es cara. Tenemos que embalar bien para evitar daños en los artículos durante el trayecto y esto supone un gasto añadido. La gestión de los terminales suelen encargarse bastante debido a que los operadores tienden a crear sus propias terminales. En cuanto a la normativa, normalmente no existen amortización, puesto que las especificaciones de las facilidades de transporte forman parte de la reglamentación de cada estado. Por tanto, en caso de que exista avería en la carga, el cargador o expedidor correspondiente puede encontrarse con dificultades a la hora de reconocer la responsabilidad del problema. ¿Qué beneficio nos aporta el transporte intermodal? El transporte intermodal nos proporciona diferentes beneficios como lo son los beneficios económicos, que es cuando los tipos de transporte utilizados se pueden combinar de una forma eficaz. También nos permite ganar cierto tiempo, puesto que los límites de utilización del medio de transporte son superiores, lo que significa que influyen en los medios de descanso de los conductores. Minimiza el riesgo de rotura o robo de los productos, ya que ésta es trasladada en unidades de carga cerradas hasta que llega a su destino. También reduce la necesidad de almacenar los artículos en áreas o lugares intermedios, así como los tiempos muertos. Los beneficios generales es que mejora la seguridad vial, reduce las emisiones de CO2, es un modelo de transporte muy sostenible, reduce las aglomeraciones y el tráfico, disminuye los niveles de ruido y minimiza la cantidad de residuos utilizados en cuanto a embalajes. ¿En qué situaciones resulta útil el transporte intermodal? El transporte intermodal suele ser adecuado para productos terminados y o intermedios de menos de 25 toneladas. El transporte intermodal implica la utilización de medios de transporte ordenados mediante secuencias, aunque los que tienen más éxito suelen ser transportes por carretera, el transporte marítimo y el transporte por ferrocarril. Y debemos contemplar que el menos utilizado es el aéreo, ya que solo requiere de otro medio de transporte, ya sea el terrestre, para sus primeros y últimos kilómetros. La distancia a recorrer. Cuanta más larga sea la distancia, mayor será la probabilidad de utilizar una cadena de transporte intermodal. El valor de la mercancía. Este tipo de transporte es ideal para productos con un valor medio, es decir, ni muy caras ni muy baratas. El transporte intermodal versus el transporte multimodal. ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, el transporte multimodal es el transporte de mercancías cuando se realiza de un país a otro a través de diferentes vehículos de transporte, ya sea camión, avión, barco, tren. En cambio, el transporte intermodal une los diferentes sistemas de transporte como el uso de semirremolques, cajas móviles y unidades de transporte intermodal. La elección de uno u otro dependerá de las necesidades del momento de la empresa. A continuación, les diré algunas diferencias más relevantes entre el transporte intermodal y el transporte multimodal. El transporte multimodal solo se necesita un contrato, mientras que en el transporte intermodal se necesitan varios. El transporte multimodal se pueden combinar no solo varios medios de transporte, sino que también varias unidades de medida, mientras que en el transporte intermodal solo se usa una medida de transporte. El transporte intermodal es tendencia y estos son los motivos. La evolución de la industria por carretera en los últimos años, definida por la escasez de los conductores.
el aumento de la demanda, la reducción de capacidad de los camioneros y el aumento de los precios del combustible. La mejora de las infraestructuras. A partir de la modernización, tiene mejores posibilidades de combinación entre medios y una mayor libertad administrativa que proviene de la normalización de muchos de los requerimientos legales aplicables a este tipo de movimiento de mercancía. Un replanteamiento de las estrategias logísticas de las principales compañías, que pasa por la búsqueda de ahorro de costes, los beneficios medioambientales y mejores resultados en cuanto al control vial. Una mayor eficiencia que dependerá y desprenderá las tarifas bajas y más predecibles, la flexibilidad de carga y descarga de los bienes, la reducción de costes de manipulación, el aumento de la velocidad y el mayor acceso a los horarios de tránsito más estandarizados. Los tipos de transporte. El transporte segmentado. En esta modalidad se emplean tanto los documentos de transporte como los diferentes medios necesarios para llevar a cabo el desplazamiento de los productos entre el lugar donde empieza el transporte hasta la entrega, aunque además se utilizan también otros tipos de contrato de carácter verbal. El principal concepto es que la persona que realiza la carga coordine todo el servicio y corra con las responsabilidades. El transporte combinado. El transporte combinado es cuando se produce una transposición física de los medios de transporte y de los contratos. Por ejemplo, algunos casos habituales son los siguientes. El forroutage, que es el camión, viaja sobre el vagón ferroviario. Se trasladan unidades de mercancía o camiones o incluso las plataformas ferroviarias. El transloadage, camiones que viajan sobre un barco. Un camión que viaja encima de un barco, se transportan los camiones ferroviarios a buque para el transporte. Estos son las unidades de carga por el transporte marítimo. El sistema UFR se transporta dentro de un vagón a un tren de semirremolque. Para no superar los gavilos, en estos casos los semirremolques tienen unas dimensiones menores de lo habitual. Las diferentes opciones de transporte combinado son el transporte combinado acompañado, que es cuando un vehículo va acompañado por el conductor mediante otro medio, por ejemplo, ya sea un buque o un tren. El combinado no acompañado. El conductor no acompaña el transporte del vehículo. Conscientemente, el transporte de cargas emplea diferentes tipos de transporte bajo un certificado compuesto como origen de destino. El elemento representativo es la interacción entre los distintos medios de la sucesión del transporte principal. Consta con un único tratado con el cargador. No obstante, el recorrido se ejecuta por uno o varios transportadores en diferentes modos de transporte. Mediante dicho tratado, se emplea una ordenanza fraccionada de compromiso de forma que a cada tipo le corresponda las normas específicas que los normalicen. Hablaremos sobre el transporte unimodal, que es aquel modo que solo mediante un contrato se realiza todo el servicio independientemente de si se lleva a cabo o no con uno o varios transportistas. El contrato debe incluir toda la información pertinente según el método que se utilice, aunque por regla general siempre habrá un actor que se encargue de coordinar todo el proceso y en caso de que se produzca algún daño o perjuicio, esta responsabilidad recaerá sobre la empresa del transportista. La combinación de transporte más habituales son las siguientes: carretera con marítimo. Los contenedores marítimos pueden ser cargados en un remolque por carretera y apilados en un buque de mercancías.
En este caso, las empresas que lleven a cabo este servicio deben estar especializadas en el transporte de contenedores, con una flota adaptada para esta actividad. El ferrocarril con marítimo. Los trenes de mercancía llegan hasta las terminales marítimas y los contenedores se encargan los buques. La carretera con ferrocarril. Esta modalidad cuenta con 3 submodalidades donde los semirremolques van subidos a una plataforma. Autopista ferroviaria en la que los camiones enteros van subidos a una plataforma adaptada para ello. El forroutage, la modalidad en la que las UTI van transportadas. ¿Cómo funciona el transporte intermodal? Este tipo de transporte de mercancías se acuerda exclusivamente con un operador, bajo un contrato único. El operador también se convierte en el comunicador durante toda la gestión logística, aunque éste comprende distintos medios de transporte. El servicio suele denominarse puerta a puerta. Se carga la mercancía en las dependencias del cliente, siendo el cargador el responsable de todo el proceso hasta la llegada a su destino. Durante el trayecto, la carga no se desembala ni se cambia de unidad de transporte, solo se carga y se descarga. Tipos de intermodalidad. Como ya hemos dicho, la intermodalidad o transporte intermodal combina 2 o más tipos de transporte durante el trayecto de la mercancía. La combinación depende de la naturaleza de esta, la geografía de los países o de las limitaciones de la UTI y de las infraestructuras. La combinación de transporte más habituales son las siguientes. Carretera con marítimo. Los contenedores marítimos pueden ser cargados en un remolque por carreteras y apilado en un buque de mercancía. En este caso, las empresas que llevan a cabo este tipo de servicios deben estar especializadas en el transporte de contenedores, con una flota adaptada a esta actividad. Ferrocarril con marítimo. Los trenes de mercancía llegan hasta las terminales marítimas y los contenedores se cargan en los buques. Carretera con ferrocarril. Esta modalidad consta de 3 submodalidades. La primera es la piggyback, donde los semirremolques van subidos en una plataforma. Las autopistas ferroviarias, en las que los camiones enteros van subidos en una plataforma adaptada para ello. Y la ferroutage, que es la modalidad en que las UTI van transportadas sobre vagones de plataforma. Otros tipos de transporte intermodal. Aparte de los transportes de la intermodalidad que ya hemos visto, existen otros con referente al conductor, que es el traslado acompañado. El camión completo va acompañado del conductor en el vehículo y a su vez es transportado junto al camión en una plataforma ferroviaria o buque ro-ro. Traslado sin acompañamiento. El conductor no acompaña al camión durante su traslado en otro medio. Ahora les vamos a hablar sobre algunos beneficios de la intermodalidad, los cuales son rapidez y agilidad. Una de las principales ventajas del transporte intermodal tiene que ver con la mayor rapidez de las operaciones de carga y descarga. Dicha disminución del tiempo empleado se consigue gracias a la utilización de las unidades de cargas comentadas con anterioridad, que aleja del esfuerzo y desgaste que supondría movilizar la mercancía por cajas de manera independiente. Además, se realizan menos inspecciones porque los contenedores van precintados desde su origen, lo que repercute en mayor agilidad de movimiento. Bajo el requisito de usar al menos 2 medios de transporte, se contemplan todos los modos existentes, ya que ello ofrece una fantástica ventaja al poder elegir y aprovechar los sistemas de transporte más óptimos en función de, por ejemplo, las propias particularidades de la mercancía o el aspecto geográfico, entre otras condicionantes. 2 de los medios más usados son el transporte marítimo, una de las mejores alternativas con unos precios bajos y la posibilidad de mover gran volumen de carga. Y la otra es el transporte terrestre, con una gran versatilidad para la distribución de la mercancía. Sostenibilidad. Ella también conecta con la sostenibilidad que brinda este tipo de transporte,
ya que existe un importante descenso del consumo de energía y de materias primas, así como una rebaja notoria de la contaminación atmosférica. Además, la utilización de otros medios de transporte beneficia al ciudadano de a pie, ya que la disminución de la congestión de las carreteras es más que considerable. Reducción de costos. La reducción de costos es otra ventaja fundamental del transporte intermodal. Por ejemplo, la intermodalidad elimina la exigencia de almacenar la mercancía durante su traslado, lo que supone un ahorro importante. Además, la posibilidad de elegir el tipo de transporte faculta para escoger la mejor opción más interesante desde el punto de vista económico. Seguridad. Un apartado trascendental se vincula con la seguridad durante la movilidad de la mercancía, ya que se trata de un tema que a menudo genera preocupación, por lo que es cierto que el transporte intermodal se consigue grandes estándares de seguridad. El precinto de la unidad de carga, que no se abre desde su partida hasta su llegada a punto final. Disminuye el riesgo de robo y minimiza los posibles desperfectos de la mercancía. Ahora les voy a hablar sobre unas unidades del transporte intermodal. La unidad de transporte intermodal UTI es un concepto utilizado en este tipo de transporte, ya que hace referencia a lo que es el contenedor, el caja móvil o el semirremolque. La UCI son las siglas de la unidad de carga intermodal y la USI son las siglas correspondientes a la unidad europea de carga intermodal. Las UTI utilizadas en el transporte intermodal permiten medios de transporte distintos gracias a su estandarización. Estas cargas pueden ser los camiones, los barcos, aviones y ferrocarriles. Otros conceptos utilizados en esta modalidad de transportes son las UE. Esta trabaja para normalizar una unidad de carga intermodal. La USI combina las ventajas de los contenedores, que son la resistencia y la posibilidad de apilarlos, y las cajas móviles en su mayor capacidad. Al fin de cumplir las condiciones necesarias para garantizar la máxima intermodalidad, la USI ha de poder apilarse, manipularse por la parte superior y soportar un trayecto marítimo. Debe ofrecer el mayor espacio posible para el transporte de las paletas ISO y así facilitar en una caja polivalente para las mercancías secas que permita la carga frontal de 2 paletas. Las USI han de poder utilizarse ya sea en carretera y han de atenerse por lo tanto a las disposiciones de la directiva. Ahorita les voy a hablar sobre otro concepto, los cuales son apilar, que es el concepto que hace referencia a un tipo de almacenamiento en concreto de la carga, unas cargas encima de otra. Bastidor de anclaje. El bastidor de anclaje es una estructura extensible con la que es posible agarrar las esquinas de unidad de transporte intermodal. Elementos angulares. Son unas estructuras que se colocan en las esquinas para que el contenedor pueda moverse, elevarse y apilarse. Pestillo giratorio de anclaje. Es un dispositivo que se utiliza para garantizar una carga segura. Y el tara es el peso de una unidad de transporte intermodal o también hace referencia a un vehículo que no contiene carga. ¿Cómo funciona el transporte intermodal? Este tipo de transporte de mercancías se acuerda exclusivamente con un operador, bajo un contrato único. El operador La carga. El concepto de unitización de carga, según algunos autores, viene de 230 años antes de Cristo, con la utilización de las ánforas griegas en los transportes. La unitización consiste
en el agrupamiento de mercancías de la misma especie o hasta especies diferentes, en unidades de mayor volumen, de forma y dimensiones definidas y establecidas capaces de, a través de dispositivos mecánicos, estructuras, facilitar su transporte, movilización y almacenamiento de forma sistemática, patronizada, segura y homogénea, a través de la utilización de equipos mecanizados. Evidentemente que ese concepto no es reciente, pues ya que en 1830, 50 años después de la implantación de la primera ferroviaria en Inglaterra, una serie de productos eran acondicionados en unas unidades patronizadas menores a la capacidad volumétrica de un vagón de 3, consiguiendo un aumento de la velocidad de la descarga de la mercancía en esos vehículos. Puede ser pallet, tablero de dimensiones definidas utilizadas internacionalmente para el empaquetamiento, almacenamiento y manejo de carga. Debe poseer dispositivos de apoyo para la horquilla de los montecargas y conexión a las ligadas, siendo generalmente de madera o hierro. Es el más simple de los sistemas de unitización, existiendo hoy varias variaciones como el on-white pallet, tableros sin retorno preligadas, llamados unit locks. Tiene como principio básico el pallet como soporte y la carga ligera a este equipo, de manera de evitar desplazamientos internos, robos y averías. La ventaja del acondicionamiento previo en cartón, madera o vinil termorretráctil, siendo invulnerables, puede ser señalada como la principal ventaja del uso de unidades mayores de manipulación más segura, generando de esa forma mayor productividad. Contenedor: caja de dimensiones definidas, hecha en acero, aluminio o mixta con paneles de fibra de vidrio. Es dotada de dispositivos de esquina para permitir el fácil transbordo entre los modos de transporte después de poco más de 2 décadas. El sistema más adoptado en el transporte intermodal y de puerta a puerta. Sus dimensiones internacionalmente aceptadas por ISO, por ejemplo, son de 20 y 40 pies, habiendo también antiguos de 8, 24, 33 y 35 pies, y otros como el de 35 pies, utilizados sectorialmente, geográficamente o por empresas especializadas en toda la cadena de transporte, como ejemplo Sealaco. El Lash es un carguero de barcazas patronizadas, su nombre derivado del Lift Aboard Slim, moderno tipo de transporte marítimo de mercancía, óptimo, se puede asociar a la ruta marítima un puerto servido por amplias hidrovías interiores. También es adecuado en el caso de instalaciones antiguas de muelle y mano de obra en abundancia, como demoras de espera de los buques. El pinkback es un sistema de transporte sin remolques, carrocerías y de tipo usado en carreteras, en vagones, planchas ferroviarias del tipo canguro, generalmente dotado de dispositivos de fijación a los vehículos o rebajamiento de las ruedas. El acceso a los vagones hecho por rampa o por un equipo especializado, el lift-on lift-off, tipos similares a los fishback. Trailers, pudiendo ser TIR o no, tienen capacidad y características técnicamente semejantes a los de contenedores tipo ISO, usados en la combinación de los transportes de carretera y ferroviarios a partir de vagones rebajados, además de ser el mismo equipo utilizado en los contenedores ISO, como las flexibilidades complementares y compatibilidades graduales a la unidad de carga, permitiendo a la real e irreversible integración modal. El transporte de mercancías unitizadas fue realizado en sus orígenes por carretera, camiones, ferrocarril, barco, aviones, aprovechando el desarrollo de los contenedores. La carga.
El contenedor. En abril de 1911, la revista National Geographic Magazine mostró la primera prueba de la existencia del servicio regular de movilización de contenedor de dimensiones 18 pulgadas por 8 pulgadas por 8 pulgadas a través de la Bowling Green Storage and Van Company of New York. En 1950, con ocasión de la Guerra de Corea y por este motivo el CONEX Container Express Service fue creado por el ejército americano para fines de la logística militar con dimensiones de 8 pulgadas por 6 pulgadas por 6 pulgadas. En 1954 y 1955, la Matson idealiza el transporte por contenedores para Hawái y la Sealand Inc. Es creada en 1955. A partir de una empresa americana, siendo la primera compañía de navegación con contenedores de dimensiones de 35 pulgadas por 8 pulgadas por 8 pulgadas basado en las carrocerías del tipo usado en carreteras. La Matson utiliza contenedores de 24 pulgadas por 8 pulgadas por 8 pulgadas de pies y modifica sus buques adaptándolos e inaugurándolos en 1959. En 1959, los europeos exigen unidades patrones definidos y la ISO International Standard Organization recomienda módulos uniformes de 10 pulgadas, 20 pulgadas, 30 pulgadas y 40 pulgadas de pies con 8 pulgadas de altura y 8 pulgadas de ancho. En 1960 aparecen los primeros terminales especializados en el Atlántico Norte, origen de los futuros Container Terminals de Rotterdam y Hamburgo, la Col Japan y Joyle. Hamburg Sud. Otras estudian la adopción del nuevo método de sus rutas principales. En 1967 y 1970, innumerables exposiciones hechas con el patrocinio de la Port Terminal, de IAPH, de la AAPA, junto con el movimiento de contenedores del Atlántico Norte, divulgan y consagran el método. En 1972, Convención Internacional de Seguridad de Contenedores en Ginebra, bajo el patrocinio de la ONU, IMCO, incluyó los patrones de prueba y seguridad de los contenedores y aspectos aduaneros, hoy Convención Aduanera en vigor de 1975. 1973 y 1978 se discuten en el ámbito de la ONU y UNCTAD los problemas de definición y detalle de un documento de transporte de multimodal con finalización prevista para la conferencia plenipotenciaria en 1979. Importantes aspectos como vínculo territorial, responsabilidad y seguro, así como el teleprocesamiento de datos y automatización de la información, ocasionan grandes divergencias de los grupos de países, por lo que están haciendo grandes esfuerzos en base a los elevados intereses envueltos en cuestión, hechos para la solución de estos problemas. En 1998, los últimos años, la flota mundial de marina mercante tuvo un desarrollo abrupto con la configuración de grandes embarcaciones y consecuentemente grandes calados. Se debe resaltar que tal hecho no ocurrió a raíz de la adecuación de los puertos para recibir y poder operar con estos buques. Técnicas modales: carretera o ferroviaria, TOF, Trailer on Flat Car, trailer transportado sobre vagón generalmente rebajado y provisto de bolsas para el alojamiento de sus ruedas. COF, Container on Flat Car, trailer transportado sobre vagón chasis o vagón rebajado, especialmente para contenedores o también vagón plataforma tradicional. Carretera y marítima, RORO, Roll On o Roll Off. Puede tener tres alternativas: vagón COF o trailer tirado y estivado en la bodega de buques especializados RORO por medio de una rampa de acceso terrestre. Plataforma rodante
cargada de unidades de unificación, contenedores, triare, pallets, etc. O plataforma rodante cargada de unidades fuera de patrón o carga indivisible, tirada y estirada en la bodega de buques especializados en ro-ro. Cargamento de los contenedores en la bodega de buques especializados ro-ro por medio de montacargas grandes o piggy packer, sin utilización de chasis, portacontenedores ni plataforma rodante. Carretera, aéreo, trailer o contenedor estivado a borde de aviones de carga tipo jumbo o wide body, listo para recibir modelos ISO y TIR, Convención Internacional para características físicas y operaciones de vehículos carretera. Utilizados rampas inclinables para embarque, desembarque de tráiler y elevador. Buques portacontenedores. Orígenes. El transporte moderno en contenedores ha cambiado en el modo de transportar mercancías en el mundo y juega un papel importante en la globalización. El transporte de contenedores estandarizados que se puede cargar y sellar intactos en camiones, aviones, vagones ferroviarios y en los barcos portacontenedores ha permitido el desarrollo del comercio mundial. Por este medio se transporta más del 90% de la mercancía del mercado global. En 1956, la Malcolm McLean convirtió un buque tanque del tipo T2 para transportar 58 contenedores de Newark, New Jersey, a Houston, Texas. Con la estandarización realizada en 1960, dio inicio a la construcción de buques portacontenedores del tipo celular. La capacidad del contenedor es medida en 20 pies cúbicos TEU, que corresponde a un contenedor que mide 20 por 8 por 8.5 de pies, 6.1 por 2.4 por 2.6 metros, siendo actualmente los de 40 por 8 por 8.5 pies los más comunes. El contenedor. Le hablaré sobre el tema de la charla, transporte multimodal. Se denomina el traslado de mercancía desde su procedencia hasta su destino, utilizando para ello más de un medio de transporte como son los terrestres, marítimo, fluvial, ferroviario y aéreo, a nivel internacional como contratos de transporte distintos según cada caso. Esto nos permite el traslado desde un medio de transporte a otro sin necesidad de manipulación de las mercancías que contienen, por lo que no puede haber ruptura de unidad de carga. Y podemos decir que la mercancía no puede separarse. Podemos deducir que el transporte multimodal consiste en un servicio que es un contrato a través de operador logístico, una agencia o un transitorio, y esto es el encargado de transportar la mercancía desde el punto de partida hasta el destino final. En este trayecto se articulan diferentes medios de transporte, es decir, más de un vehículo, pero esto suele ser ajeno al cliente. Es el operador que se encarga de la gestión del servicio. El transporte multimodal se debe cumplir con exigencias, las cuales son un único documento de transporte, denominado como FIATA Bill of Lading. La mercancía o la carga está compactada tal como se entregó en origen. No es posible separarlo en elementos más pequeños. El transporte multimodal tiene como objetivo la entrega final de puerta a puerta de los productos al consumidor, como minimizar de los costos del transporte de carga y reducción de los tiempos totales de trayecto y entrega. El transporte multimodal. Este transporte es de suma importancia porque
La persona que lo contrata no tiene por qué tener un amplios conocimientos acerca del funcionamiento del mismo. Es posible nos permita a nivel comercial todo el proceso sea más simple sin que sea necesario recurrir a intermediarios. Asimismo, cabe señalar que actualmente los promotores de cargas conforman un papel fundamental en este tipo de transporte debido a que asumen muchas responsabilidades en el papel del transportista. El transporte multimodal cuenta con 4 combinaciones de transporte. ¿Cuáles son? El transporte terrestre es el más demandado, pueden ser trailers, camiones, carros tipo sedán, furgonetas. Se dividen en envíos de peletería, grupaje y carga completa. El transporte marítimo es el favorito de las largas distancias, perfecto para envíos entre continentes. El transporte aéreo es la opción más rápida, tiene disponibilidad, es de rápida entrega y se puede enviar a cualquier parte del mundo en menos de 48 horas. Transporte ferroviario es el último que ha sido más demandado. Reduce el precio de transporte, cuenta con horarios y agiliza la carga. Le hablaré sobre el tema de la charla, transporte multimodal. Infracciones y sanciones del transporte multimodal. Están obligados al cumplimiento del presente decreto ley quienes importen o exporten en cualquiera de sus modalidades bienes al territorio nacional, ya sean consignantes, consignatarios, propietarios, destinatarios, remitentes, agentes de corredores, aduanas, transportistas, operadores de transporte multimodal, servidores públicos de aduana o cualquier otro que tenga intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenamiento y manejo de bienes que sean objeto de tráfico internacional, incluyendo los viajeros, las personas, los vehículos, las unidades de transporte, las mercancías y el dinero en efectivo que ingresen o salgan del territorio aduanero nacional estarán sujetos a medidas de control propias de la entidad regente de la actividad aduanera nacional y las disposiciones especiales con relación a estos elementos se encuentren vigentes. Las regulaciones aduaneras en este decreto ley regula el cumplimiento de las obligaciones aduaneras que se generen en todas las destinaciones, regímenes y formalidades aduaneras y permite la aplicación de políticas vinculadas al control aduanero, a la protección de la salud, al medio ambiente, a la propiedad intelectual, al patrimonio nacional y a otras que resulten aplicables al comercio exterior, incluyendo las reglas que en materia aduanera dispongan los acuerdos o tratados comerciales internacionales, bilaterales y multilaterales. Sanciones e infracciones en el territorio nacional del Canal de Panamá. No facilitar la información que por reglamento o solicitud de la autoridad debe suministrarse al arribo del buque o al hacerlo en forma incorrecta, deficiente o falseada. La falta de presentación o la inexactitud de la documentación reglamentaria del buque o de aquella que puede serle exigida para su inspección. Ordenar o emprender la navegación sin que el buque reúna las debidas condiciones de navegabilidad requeridas por este reglamento. El incumplimiento de la normativa, órdenes o instrucciones que dicte la autoridad en relación con las operaciones marítimas en el ámbito del canal. El incumplimiento de las normas reglamentarias sobre carga o descarga de mercancía o embarque o desembarque de pasajeros. Las sanciones o infracciones a las normas de transporte multimodal internacional de mercancías son multa, suspensión de permiso, caducidad de permisos,
Las sanciones se aplicarán por la autoridad competente de cada parte en cuyo territorio haya ocurrido la infracción, tomada en consideración la gravedad de la infracción cometida. Las multas serán pagadas en monedas del país en el cual se cometió la infracción sancionada. Al transportista internacional se le otorga multa desde 200 por infracción leve, 1.000 por infracción grave, 2.000 por infracción muy grave. Se aplicará la suspensión y caducidad del permiso en las siguientes situaciones. Por 4 infracciones leves hasta el equivalente a 7 infracciones, la suspensión será de 30 días. Por equivalente a 8 infracciones hasta 11, la suspensión será de 60 días. Tipos de documentos. La carta de porte por carretera es uno de los documentos de transporte internacional utilizado por los transportistas y operadores logísticos, en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. El conocimiento de embarque, emitido por el agente o la compañía de transporte que se realiza el transporte marítimo y firmado por el capitán de buque, evidencia la recepción de la mercancía a bordo, las condiciones en las que se realice el transporte, contrato de transporte y el compromiso de entregar las mercancías en el puerto de destino, establecido por el titular legal del conocimiento de información y estadística. Infracción: incumplir la entrega trimestral de información estadística al Ministerio de Transporte sobre sus operaciones de transporte multimodal de acuerdo con la reglamentación que se pida para el efecto. Sanción 1. Certificado de suspensión de 30 días mínimo. Cuando el OTM incumpla en la entrega de la información estadística, se le suspenderá del certificado de registro por un mínimo de 30 días calendario. La sanción se mantendrá hasta tanto el operador de transporte multimodal cumpla con la obligación que la motivó con un máximo de 90 días. Sanción 2. Certificado a suspensión de 90 días. Cuando el OTM sea sancionado por esta causa por más de una vez, se le suspenderá la vigencia del certificado de registro por un término de 90 días calendario. Durante este periodo, el OTM deberá proceder a la actualización de la información. Formalidad de sanciones. Las sanciones serán impuestas mediante la resolución motiva para formulación del pliego de cargos de la parte del Ministerio de Transporte y teniendo en cuenta los descargos del presente del operador de transporte multimodal en un motivo de 30 días calendario contados a partir de la notificación del pliego de cargos. El acto administrativo que resuelva sobre la imposición de las sanciones en que se refiere el presente artículo será susceptible de los recursos en la vía gubernativa establecidos en el Código Contencioso Administrativo. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 336 de 1996, los agentes o representantes en Colombia de operadores de transporte multimodal extranjeros responderán solidariamente con sus representados o agenciados para cumplimiento de la obligación y las sanciones que sean aplicables por el Ministerio de Transporte. El DIAN y además autoridades, así como cualquier persona natural o jurídica, podrá informar al Ministerio de Transporte las irregularidades que detecte tanto en las operaciones de transporte multimodal como en relaciones con aquellos que sin ser OETM ofrezcan el servicio de transporte multimodal. Leyes y regularizaciones. La industria de transporte en Panamá en América Central tiene muchas leyes y reglamentos. Los aspectos jurídicos más importantes e influyentes son las operaciones de transporte por carretera,
el comercio internacional y el cruce de fronteras, estas regulaciones establecen las diferentes negociaciones que los países firmantes se han hecho con el fin de ayudar a la industria, promover el comercio internacional y fortalecer la ventaja competitiva de los mercados centroamericanos. Hay documentos importantes relacionados con las leyes y regulaciones de la industria del transporte. Ley 10 del 24 de enero de 1989 reglamenta los pesos y dimensiones de los camiones. La Ley 34 del 28 de julio de 1999 crea la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la ATT, y define sus funciones. Resolución 65 del 2001, reglamento sobre las costumbres internacionales del sistema de tránsito hacia el interior, la forma de declaración y las instrucciones. Ley 47 del 2001, que dicta nombres sobre estándares de seguridad para los vehículos de carga de transporte colectivo y selectivo. Decreto Ejecutivo 63 del 2002, por el cual el reglamento 47 del 14 de agosto de 2001 y se dictan otras disposiciones. La Ley 24 del 3 de febrero del 2003, Acuerdo Libre Comercio de Panamá, América Central. Decreto Ejecutivo 640 del 27 de diciembre del 2006, por la cual se pide reglamento de tránsito vehicular. Ley 42 del 22 de octubre de 2007, modifica la Ley 34 de 1999. Ley 51 del 28 de junio del 2017 se regula el transporte de carga. Decreto Ejecutivo del 229 del 2018 que reglamenta la Ley 59 28 de junio que regula el transporte de carga por carretera y modifica el reglamento de tránsito vehicular de la República de Panamá. Tarifas mínimas provisionales para el servicio de transporte de carga por carretera. Actualidad del transporte intermodal post-COVID. La súbita y prolongada acción del COVID-19 sobre la salud, las condiciones de vida y la economía del mundo, entre otros, ha sido hasta ahora de gran magnitud. La acción del COVID-19 ha generado una crisis que reconoce escasos antecedentes históricos. Puede decirse, de manera introductoria a este estudio, que existen algunas diferencias entre la crisis provocada por el COVID-19 y las anteriores. El sector logístico de Panamá ha permitido el abastecimiento permanente de la cadena de suministro vitales para la subsistencia de los ciudadanos durante la pandemia por el COVID-19. En la actualidad, una de las mejores alternativas para alcanzar una posición estratégica en los mercados es el transporte intermodal. ¿Por qué? Porque esta permite la evolución de la industria del transporte por carretera en los últimos años, la mejora de las infraestructuras, un replanteamiento de las estrategias logísticas de las principales compañías, una mayor eficiencia que se desprende de tarifas más bajas y más previsibles, flexibilidad de carga y descarga de mercancía, reducción de los costes de manipulación, aumento de la velocidad, mayor acceso a los equipos y horarios de tránsito estandarizados. Más allá de los distintos orígenes de la crisis económica, se trata, al menos, de 4 diferentes principales. Estas son la persistencia de condiciones adversas, el alcance de los efectos, la velocidad del impacto y su intensidad. El transporte intermodal, algunas acciones que lo harán exitoso en el 2022. Estas son
facilitar su uso, estar pendiente del dinamismo de tarifas carreteras en cross-border, mantener la inversión de los ferrocarriles y conservar el programa SISI. Actualmente, pasados algunos meses desde el brote del COVID-19, el diagnóstico de las reacciones y consecuencias de la pandemia y de las medidas que han buscado retardar el contagio revela cuadros distintos en dos sectores. Sí, por una parte, el transporte aéreo de carga y sobre todo el de pasajeros haya sufrido un revés sin precedentes. Las grandes líneas navieras que se denominan en el transporte marítimo de carga contenerizada han demostrado una gran capacidad de administración de oferta y de los precios que les han garantizado un desempeño significativamente mejor que el esperado durante los meses más críticos de la pandemia. Marcos jurídicos del transporte multimodal. El transporte multimodal ha alcanzado un enorme desarrollo en nuestros días debido principalmente al denominado fenómeno de la contenerización. Esto es la utilización del contenedor como un instrumento para transportar las mercancías. Si bien no puede decirse que su uso sea exclusivo de aquel, el uso del contenedor tiene una enorme trascendencia en el fenómeno de la multimodalidad del transporte. La progresiva implementación del transporte multimodal, cuyo objetivo es la utilización eficiente del sistema de transporte para poder ofrecer así un mejor servicio puerta a puerta, orientando a las necesidades del cliente, favoreciendo con ello la innovación y competencia entre los operadores de transporte. Reclama una regulación jurídica capaz de dar respuesta a los numerosos problemas que su régimen jurídico plantea. Para determinar el origen del transporte multimodal, necesariamente debemos referirnos al desarrollo de los sistemas unificados de transporte de carga. A través del desarrollo de estos se han logrado los dos objetivos que permiten el despegue del transporte multimodal, los cuales son aminorar los riesgos de daño en la carga y por otro lado reducir el tiempo requerido para el transporte de esta. El marco jurídico del transporte multimodal internacional de mercancías cuenta que no existe una normativa uniforme, autónoma e independiente, capaz de regular esta específica modalidad del traslado plural, a pesar de los intentos unificadores llevados a cabo por el Convenio de Naciones Unidas sobre el transporte multimodal internacional de mercancías, hecho en Ginebra el 24 de mayo de 1980. La regulación jurídica en el transporte multimodal, derecho interno, en cuanto al derecho holandés, su vigente Código Civil NBW, al regular jurídicamente el transporte multimodal, establece la estructuración del transporte multimodal en torno a un único contrato de transporte, excepto en el caso de que no sea posible localizar el origen del hecho causante del incumplimiento injustificado de la prestación del transporte por el operador de transporte multimodal. Se aplicará la regulación jurídica correspondiente. En el derecho internacional, al analizar las circunstancias concurrentes en la hegemonía económica del transporte multimodal, surge la necesidad de dotar de una estructura de naturaleza jurídica a esta peculiar modalidad de transporte plural. El Convenio de Ginebra en 24 de mayo de 1980 sobre el transporte multimodal internacional de mercancías no ha obtenido el suficiente número de ratificaciones para su entrada en vigor debido principalmente a dos razones. 1. La falta de apoyo entre los grupos de presión o lobby que actúan en defensa de los intereses de los operadores de transporte. 2. La mala imagen del convenio en el sector del transporte al asociarlo a la figura de las reglas de Hamburgo. El hecho de que aquel convenio incluyera previsiones sobre cuestiones aduaneras, la falta de desarrollo del transporte multimodal en la fecha en la que el convenio fue presentado, o una variedad de intereses en conflicto en forma de leyes nacionales y acuerdos supranacionales. Marcos jurídicos del transporte multimodal.
El transporte multimodal. Mi persona, Juan Atencio, le hablará sobre el convenio de Bruselas. Este convenio permite ciertas limitaciones a la protección. Se permite la distribución de señales portadoras de programas por personas no autorizadas. Esas señales son portadoras de breves fragmentos que contengan información sobre la actualidad. En el caso de los países en desarrollo, el programa del que son portadoras las señales emitidas se distribuyen con fines educativos exclusivamente, incluye también la investigación científica. El convenio CMR. Este convenio contiene la normativa reguladora del transporte internacional por carretera, establecido en 1956 bajo el auspicio de la ONU, y al que España se adhirió en 1973. Esta normativa se aplica obligatoriamente al transporte internacional por carretera. Comienza implicando al transporte multimodal en su segundo artículo, cuando admite la posibilidad de que un vehículo que transporte la carga sea transportado en o sobre otro vehículo, lo que es lo mismo. Está hablando de otras modalidades de consolidación de la carga utilizadas en el transporte multimodal. Convenio COTIF y reglas CIM. Al establecer este régimen en su artículo 2.2 señala que el convenio también podrá aplicarse a los transportes directos que utilicen las líneas férreas, líneas terrestres, marítimas y las vías de agua interiores. El COTIF opta por la opción de imponer un régimen uniforme al transporte multimodal, que se cuente integrado en una de sus fases por el modo ferroviario. En el caso del transporte de mercancía, dicho régimen sería la regla CIM. En conclusión del tema de esta charla, el marco jurídico emplea inmediatamente los beneficios prácticos de las normas que regulan el transporte para obtener mayor seguridad y una disminución de infracciones, así como identificar plenamente los límites de la jurisdicción y competencia de las autoridades. El transporte se convierte en un elemento fundamental a lo largo de la cadena de suministro y particularmente del proceso logístico. El transporte intermodal. En conclusión, de este tema, consiste en que las transferencias de unidades de carga se realizan sin necesidad de tener que abrirlas o manipularlas, por la que la fiabilidad y la protección de la mercancía están aseguradas. Esto quiere decir que en el caso de querer realizar un transporte internacional, los tipos de envíos que se empiecen transportando la carga en un camión o un vehículo terrestre serán llevados a cabo el primer trayecto por carretera hasta llegar a su destino en el buque de embarque. El último transporte también suele ser terrestre, en la mayoría de las ocasiones, puesto que es uno de los medios más versátiles hasta llegar al punto final de las entregas de los productos. Mi persona, Juan. Esperamos que le haya gustado la presentación y gracias por su atención. Que tenga felices fiestas y un próspero año nuevo.